Un sacerdote especialmente tiene necesidad de estar muy unido a la vid para nutrirse de la savia. Y eso quiere decir unión de corazón al Padre de esta gran familia universal que es la Iglesia, y unión también de cabeza a sus ideas, a su magisterio. Jesús dice a los apóstoles: quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros desprecia, a mí me desprecia. Y a Pedro, por tanto al obispo de Roma, al Papa, dice: tú confirmarás a tus hermanos. No les confirmará este periódico, aquel otro, el de más allá. No les confirmará este convenio de teólogos o aquel convenio de pastoralistas. Les confirmará Pedro, el Papa. Los otros no son nada sin él, y con él en cambio son todo. E con lui invece sono tutto. Tuve la gracia de servir como diácono al Santo Padre en una celebración en la Basílica de San Pedro, y me impresionó sobre todo el Papa, su actitud humilde, alegre y su mansedumbre, sobre todo en el trato con la gente, pues cómo trataba, con qué cariño, siempre con una sonrisa en la cara y con eso una humildad impresionante. Como Benedicto XVI o Juan Pablo II, cuando van caminando entre filas de gente que les grita y les aclama, pues es como Jesús en el día del Domingo de Ramos, cuando iba entrando en Jerusalén y le aplaudían. Si el burro hubiera pensado que le aplaudían a él, pues sencillamente se equivocaba. O Juan Pablo II sabían perfectamente que a quien aplaudían es a Dios. Igual cada sacerdote, cada vez que las almas se alegran de verle, es por el bien que Dios hace a través de ellos. Cuando murió Juan Pablo II me hicieron preguntas sobre los récords que había superado, las vueltas al mundo, los millones de personas que había recibido, los documentos magisteriales, leyes. Y yo les decía a los periodistas: pero el récord más importante no lo habéis escrito en ninguna parte. Y sin eso, todos los demás no sirven. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y el Señor les hacía pensar un poco. Y al final les decía: mirad, el récord más importante es el Papa que más horas ha pasado delante del sagrario, con su amor. La Virgen es verdaderamente una madre para los sacerdotes. Está a nuestro lado para guiarnos y protegernos. Es un ejemplo amable, un ejemplo reconfortante para nosotros. La Virgen es el modelo de la vía sencilla del amor y te conduce cada vez más adentro del corazón de Cristo y dice simplemente: mira, aquí está. El sacerdote recibe a María como a su madre. El sacerdote debe mirar a María, debe implorar a María, debe vivir todo lo que es la espiritualidad mariana. No es una espiritualidad aparte, no es una espiritualidad devocional en el sacerdote. Ella nos enseña por medio de su docilidad, de su apertura, de su abandono, esa total donación de sí a la palabra, para que la palabra pueda, por así decir, asumir su carne. Y así también, la palabra de Dios que el sacerdote ama y que el sacerdote estudia, y el sacerdote se alimenta él mismo de la palabra de Dios, para que la palabra pueda asumir su carne, transformar su carne. Y esto lo aprendemos a través del ejemplo de la Madre de Dios. El sacerdote se debe unir de modo especial a la Virgen, sobre todo durante la Santa Misa, para estar como María detrás de Jesús, no delante, de modo que sea Él el que se exponga. Hay una realidad muy fundamental de la Virgen María, y es aquellas palabras que ella dijo en las bodas de Caná para adelantar la hora de Jesús, que es la hora del sacrificio, que es la hora en que Él sería elevado a la cruz, que es la hora del amor inmenso de Dios derramado en favor de los hombres. Haced lo que Él os diga, para adelantar esa hora, para hacer presente esa hora, para que el agua de nuestras penas, de nuestras incertidumbres se convierta en el vino de la alegría, en el vino de la hora del Señor, en el vino del amor de Dios llevado hasta el extremo. Es necesario que los sacerdotes cumplamos las palabras de María: haced lo que Él os diga. Sin la oración de los fieles, sin estas manos que se elevan al cielo, nosotros, sacerdotes,
que sentimos el peso de la gravedad espiritual de nuestro egoísmo y del egoísmo del mundo, nos venimos abajo. Esos momentos en los que la vida puede parecer dura y difícil, esos son los momentos en los que te das cuenta de por qué eres sacerdote. Eres sacerdote para el pueblo de Dios, que a su vez está rezando por ti. Hasta la gente que me encuentro en la calle me ven con el alzacuellos y me dicen: ¡Padre! No saben que soy solo un seminarista. Dicen: ¡Padre, gracias por ser sacerdote! ¡Rezamos por usted! No sé hasta qué punto me sostiene, pero sé que me sostiene. He encontrado en mi camino, por ejemplo, hermanas que me han dicho, recuerdo una hermana, Sor Roberta, que terminó sus días en un hospital consumida por la enfermedad y me dijo: yo ofrezco mi sufrimiento por ti, para que puedas llegar a ser santo, y así tantos otros. Y esto particularmente impacta el corazón de un sacerdote, encontrar estas almas generosas como las encontró Jesús y que estaban presentes bajo la cruz, que le han sostenido. Che l'hanno sostenuto. Précisément, nous voyons dans le curé d'Ars un prêtre qui ne s'est pas contenté d'accomplir extérieurement le geste de la rédemption. Il y a participé dans son être même, dans son amour du Christ, dans sa prière constante, dans l'offrande de ses épreuves ou ses mortifications. Ese es vuestro modelo, el santo cura de Ars, amante de la palabra de Dios, amante de la Virgen Santísima, amante de su vocación personal, amante de la cruz, amante de la oración, amante de la Eucaristía, amante de la salvación de los que el Señor le había confiado. Santo cura de Ars es para nosotros un vivo ejemplo de lo que tenemos que ser los sacerdotes, combatiendo al demonio, al mundo y a la carne. El santo cura de Ars es también nuestro intercesor. No solamente es nuestro patrono, sino nuestro intercesor. Por eso a él le invocamos: Santo cura de Ars, ayuda a tu iglesia, suscita en nuestros jóvenes hombres dispuestos a entregar su vida por Cristo como tú cuando fuiste joven. Cuando el Señor nos hace sentir la inquietud en su corazón de darnos totalmente a Él, entonces es ahí cuando Él nos está enseñando el camino de la felicidad. Por eso yo lo que diría: no tengas miedo, di que sí. Verás que va a ser tu vida una afirmación gozosa. Y qué bien vas a llevar a las almas. Como dice Jesús en el Evangelio, quien pierda la propia vida la encontrará. Y esto lo experimentamos, aunque a veces sea un poco doloroso perderse a sí mismo, pero el Señor no se deja vencer en generosidad. Yo diría que el aspecto más bello que encuentro en el sacerdocio es precisamente la elección de una persona que es nada ante Dios. Dios me ha elegido para llevar su misión al mundo, para llevar al mundo hasta Él. Preghiamo per tutti i sacerdoti. Si moltiplicano nelle diocesi, nelle parrocchie, nelle comunità religiose, specialmente quelle monastiche, nelle associazioni e nei movimenti, iniziative di preghiera, in particolare di adorazione eucaristica per la santificazione del clero e per l'evocazione sacerdotale, rispondendo all'invito di Gesù a pregare il Signore della Messa perché mandi un operai nella sua